Estás en la hora de la verdad al oído. Al oído, William. Sí, señor. El señor presidente de la República le responde al doctor Álvaro Uribe en el tema que tiene que ver con la paz con el ELN, diciéndole que él no va a negociar la paz con él, sino con la guerrilla. Como quien dice, no se meta en este asunto. El presidente Santos le respondió así al doctor Uribe sus preocupaciones con relación a lo que se está ya gestando con el narcoterrorismo del ELN. En esas condiciones, doctor Londoño, el doctor Santos prácticamente deja al doctor Uribe, lo pone como que estuviera metiéndose en asuntos que no le competen, como que no tuviera derecho a opinar. Esto no nos conduce para ninguna parte. Bueno, pues es que ese es el presidente Santos y está dispuesto a negociar con el ELN en unas negociaciones que sabemos no van para ninguna parte. ¿Cuántas negociaciones se han intentado con el ELN? No los tuvieron en Maguncia. No han recorrido con ellos medio mundo. La famosa sociedad civil, la que supuestamente encarnaba el asesor de DMG, el doctor Jaime Bernal Cuellar, y el exministro del Interior, antes de ser ministro del Interior, Sabas Pretel, eran los dueños de la sociedad civil. Sí, señor. ¿Cuántas veces se reunieron con el ELN? Y siguen en las mismas. ¿Y dónde está el secuestrado del ELN que el presidente Santos no pidió como condición para iniciar los diálogos? Porque era colombianito. Pidió como condición a un canadiense. Los canadienses sí pueden ser condición para que liberados se empiecen los diálogos. Los colombianos no cuentan para eso. Y tenemos un ingeniero colombiano, un joven ingeniero colombiano en las garras del ELN, más muchísimos secuestrados. El ELN es un secuestrador de oficio porque es uno de los mecanismos que tienen para su financiación. ¿Qué más tiene para contarnos, William? El presidente Santos nuevamente vuelve a jugar con nombres para su campaña. Entonces, ha vuelto a llamar a la jefatura de prensa de Palacio al periodista John Jairo Campo. Él personalmente lo llamó y le dijo, véngase para acá porque esto está como bastante difícil aquí. Véngase, deme la mano y hagamos una reingeniería a esto. El presidente en la soledad en que se encuentra, con el 21% de aceptación, con el 73% en contra de la reelección, no sabe qué camino coger. Sin embargo, pretende su reelección a costa de lo que sea. Por eso a uno le preocupa ese papel borrador que tienen en Cuba, cuando de un momento a otro firmen lo que se les venga en gana y lo que les exijan desde allá, todo por la reelección. Mientras tanto, el país completamente en manos del narcoterrorismo. Como lo decíamos esta mañana, 4.700 concejales amenazados seriamente, secuestrando los amigos de Álvaro Uribe en el Guaviare, el departamento, la costa pacífica, toda la costa pacífica en manos de las FARC, y aquí no pasa nada. Para abrirle paso al negocito que tienen las FARC y que tienen los lavadores de activos que, según cifras del gobierno, según lo acabo de decir en mi nota editorial, no van en el año sino 38 billones de pesos. Impresionante cifra. Noticia que dio Sergio Gel esta mañana también, impresionantes, son los dueños del país. Sí, 20.000 millones de dólares en lavados de activos. Y después se pregunta por qué está revaluado el peso colombiano. No,
es que porque vienen muchas inversiones del extranjero. Hombre, no mienta, señor gerente del Banco de la República, no mienta. Mire las propias cifras del gobierno nacional, 20.000 millones de dólares en lavado de activos. Esa es la revaluación del peso colombiano. Y a propósito, doctor Londoño, en el foro en el que se dio a conocer esa cifra, el director de la DIAN dijo que no hay cómo combatir la corrupción en esa entidad, una entidad pues que obviamente se ha visto permeada por la corrupción que dejan esos 38 billones de pesos, doctor Londoño. No, yo no creo que haya dicho eso, Sergio. Lo dijo. Me parece que usted debe estar malinterpretando alguna información periodística o algún periodista malinterpretó al doctor Ortega, porque como dice que no puede combatir la corrupción y no renuncia. Pues que no hay herramientas. Sí, claro. Dice que no hay herramientas. No, pero Sí. no, es decir, entonces si no tiene herramientas, renuncie. Pero entonces la DIAN en manos de la corrupción, porque los niveles de contrabando son sencillamente descomunales. Y ese contrabando, ¿qué es lo que hace? Pues competir con la industria nacional, y por eso no hay. Hoy sale la nueva cifra: caída de la producción industrial en los 8 primeros meses del año. Caída, cuando debiera estar aumentando siquiera el 10% anual. ¿Por qué no aumenta? Porque no puede competir con el contrabando. ¿Por qué los problemas con los agricultores? Porque no pueden competir con el contrabando. ¿Y el contrabando de qué surge? Pues surge de una revaluación que ellos mismos causan con su lavado de activos. Entonces es un círculo vicioso. De manera que la cosa es muy fácil: o FARC o país, o FARC o Colombia. Y el presidente Santos hablando con las FARC. ¿Sí? Yo me pregunto muchas veces, William, y lo digo hoy en mi columna del diario El Tiempo, que no sé si usted alcanzó a leer. Sí, señor. Le digo al doctor Pinzón, Juan Carlos Pinzón, por quien tengo tanta admiración y con quien coincidimos en tantas cosas aquí en La Hora de la Verdad, le pregunto si él sabe lo que dice cuando habla todos los días del terrorismo de las FARC, si sabe que eso está condenado en los protocolos de Ginebra, si sabe que eso es constitutivo de delitos contra el derecho internacional humanitario o delitos de lesa humanidad que no son amnistiables ni indultables, si sabe que con esa gente no se puede conversar, porque con el terrorismo no puede conversar la humanidad. Y no son actos terroristas los que cometen todos los días los miembros de las FARC, pues claro que lo son. Bueno, esa pues es... ¿Sí? La situación que usted plantea. ¿Qué más, William? Bueno, el tema de la salud, Montserrat, ¿cómo lo está viendo? Bueno, la reforma, yo creo que hay que estudiarla con calma, pero de entrada lo que usted dijo, doctor Londoño, ese monstruo, Salud Mía, una entidad que está encargada de afiliar, recaudar y administrar las cuentas, y muchos hacen esta pregunta: si no se ha podido con Colpensiones, que maneja la información de 4 millones de personas, ¿cómo van a hacer con Salud Mía, que maneja 46 millones de personas? Maneja esa información. ¿Cómo van a hacer? El susto es grande y muy justificado. Y también muchos se preguntan ¿por qué le devolvieron a los gobernadores y a los alcaldes la posibilidad de nombrar y remover libremente a los gerentes de hospitales? Hablamos de hospitales públicos, por supuesto. Si esto no funcionó antes, porque todos supimos que era un desastre, ¿por qué se vuelve a esa fórmula? La verdad es que huele y sabe dulce, luego mermelada es, ¿no? No sé qué piensan ustedes. Mermelada. Pero no se les olvide el reportaje que nos concedió ayer Oscar Iván Zuluaga, que fue un reportaje memorable sobre este tema de la salud. Sí, que es que el problema de la salud no es de leyes, no más diagnósticos. Con las leyes vigentes se puede arreglar el problema de la salud, pero si se necesitan camas hay que construir hospitales, se necesitan médicos bien pagos, hay que pagarles bien, se necesita que los hospitales tengan recursos, hay que pagarles, para eso no se necesita Salud Mía ni se necesita nada, se necesita girar unos cheques. ¿Por qué no los giran? Se necesitan especialistas, hay que prepararlos. Bueno, ahí hay otra cosa, doctor Londoño. En el tema de los especialistas, con esta reforma se permite que los hospitales, y ya no solo las universidades como hasta ahora, formen especialistas. Bueno, y es normal que hagan prácticas en los hospitales, es normal y necesario. Pero en este caso, los hospitales podrían dar títulos de especialistas. Lo que yo veo es que los hospitales se empoderan, de alguna manera se convierten en universidades, ofrecen más servicios. La pregunta es,
tienen capacidad? ¿Están listos para este cambio? Los hospitales no son centros académicos. Hay No lo son. hospitales universitarios. Es la universidad la que crea, la que Tienen prepara ambas a los cosas. médicos. Claro, y prepara Claro, a sus tienen ambas especialistas apoyándose, mandándolos a los hospitales a que hagan sus prácticas. Pero el hospital es para prestar servicios de salud, no para preparar médicos ni para preparar especialistas, no para convertirlos en universidades. Esa es una confusión de roles absolutamente inaceptable. Uno, Pues eso le cuento. uno ve que en el tema de la salud no hay nada que hacer, doctor Londoño, como tampoco se hizo nada con el tema de la justicia. No, si hay que hacer, sí hay que hacer. No hay nada que hacer con este gobierno. Expliquemos. Sí hay que hacer. Y por eso el país tiene que elegir un buen Congreso y tiene que elegir un buen presidente de la República. Lo que pasa es que con un Congreso que no se reúne sino para repartirse mermelada o para funcionar al ritmo de la mermelada. Usted vio ayer que aprobaron unos proyectos, ¿sabe? Con la mitad más uno, 52 votos en el Senado, No, 52, por eso, y en la Cámara de Representantes también mitad más uno. Esa es la mesa de unidad nacional. Mesa de la mermelada nacional. Por eso es que uno no se debe extrañar cuando el ministro de Salud sale y dice que hay problemas de gobernabilidad. Pues ellos están reconociendo que eso se les salió de las manos porque se ha ofrecido más de lo que se cumple. Ayer fue al Huila y allá tiene una serie de ofrecimientos que todo el mundo espera que les responda con algo. Al Huila le ha ofrecido billonadas el señor presidente de la República y nada, y así ha hecho en varios departamentos de Colombia. Todo se lo ha feriado en ofrecimientos y no se hace nada. No hay obras por ninguna parte. El país está paralizado y lo más grave, en manos de las FARC, porque las FARC hoy por hoy están patrullando por la mayoría del territorio nacional, los caminos de Antioquia, los frentes guerrilleros están activados en el departamento de Antioquia y aquí no pasa nada, aquí no se dice nada. Esto, no, que Cuba. Pero es que no tiene cómo pasar nada, doctor, porque usted lo dijo en su columna de hoy, el presidente Juan Manuel Santos no sabe lo que es el bloque de constitucionalidad, al parecer el fiscal tampoco, y él dice que solamente con que las FARC cuenten cómo sucedieron los hechos, eso es suficiente para reparar una víctima. ¿Cómo se nota que ellos no han sido victimizados por este conflicto? Bueno, y le quiero contar una buena noticia, William. ¿Sí? Tenemos lista para salir al aire a María Corina Machado, pero qué bueno, diputada venezolana. Pues es que excelente. Es que lo que está pasando en Venezuela es demasiado grave y ese es un espejo en el que nos tenemos que mirar, que tenemos que ser solidarios con una Venezuela libre y democrática y tenemos que saber que una Venezuela tiranizada, una Venezuela despedazada, una Venezuela empobrecida gravita de una forma tan negativa sobre nuestro porvenir que prácticamente lo compromete. Pues, ¿le parece que hablemos con María Corina? Pues doctora, es que estamos en mora. Bueno. Porque ya no la dejan hablar. Ya no la dejan hablar. Aquí sí, claro. Aquí sí que la dejamos hablar. María Corina Machado, diputada venezolana, muy buenos días. Buenos días, doctor Londoño. ¿Cómo que no me dejan hablar? Cada vez que nos atacan, más fuerza nos dan. Y más personas se unen a nuestro clamor y nuestra lucha por rescatar no solamente la soberanía nacional venezolana, sino construir un país de libertades, de auténtica superación, progreso y dignidad. No nos debilitan con estos ataques, nos han fortalecido, porque nuestra lucha es una lucha ética, y también es una lucha ética por sus magnitudes. Y como usted bien decía, no puede haber un proceso de paz sostenible aquí en Colombia hasta tanto no haya un gobierno democrático en Venezuela que combata la corrupción, que combata el narcotráfico y que impida que el territorio de mi país, Venezuela, se convierta en una salvaguarda para los grupos irregulares de la guerrilla, del narcotráfico y del paramilitarismo. Por eso es la misma causa
la que estamos dando por la paz de Colombia y por la democracia en Venezuela. Sí, María Corina, claro que ustedes se vuelven más combativos en la medida en que más los atacan y por eso los admira el mundo entero, pero les cierran los canales de comunicación. Es que ya los periódicos no tienen papel. La televisión está en manos del sátrapa, del tirano. Y entonces la radio está también comprometida y está condicionada. ¿Qué medios de expresión les están quedando a ustedes, los miembros de la oposición venezolana, que según las últimas encuestas constituyen la gran mayoría del pueblo venezolano? Así es, la gran mayoría y el gobierno lo sabe. Y esto se enmarca en una decisión que se tomó en La Habana, porque aquí hay que ser muy franco en términos de dónde estamos parados. Frente al gobierno ilegítimo de Maduro, consciente de que es minoría, de que hubo un fraude y que así, gracias a ese fraude, producto de ese fraude, está en el poder. Maduro se ha hecho absolutamente dependiente de las órdenes que vienen del castrocomunismo. No toma una decisión ni de aumentar el sueldo de un empleado público sin consultarlo antes. Ellos tenían dos opciones: o corregían el desastre de las políticas económicas, sociales, que venían de años anteriores, para resolver los temas que se han convertido estructurales. Estamos hablando de un país con un déficit de más del 17%. Estamos hablando de un país que tiene reservas líquidas de menos de 800 millones de dólares. Esos son 6 días de importaciones, doctor Londoño. Estamos hablando de un país donde no hay harina, aceite, pollo, carne ni medicina. Un país en el cual pues se necesitan 3 salarios mínimos para poder comprar la canasta alimenticia. Estamos hablando de un país desesperado que amerita, obviamente, un cambio profundo en términos de las políticas para generar confianza, para que haya inversión y para que haya empleo. Ellos simplemente optaron por lo contrario, por profundizar la dirección y las políticas en que venían desde antes, porque La Habana les prohibió hacer esas reformas fundamentales. Y en ese marco, en esa decisión, se explica la salida de Merentes y la sustitución por el señor Rafael Ramírez y el poder que además adquiere Jordán, que son los verdaderos radicales, ideologizados y corruptos, porque el señor Ramírez es el emblema de la corrupción en PDVSA y de la degradación moral de este régimen. Frente a esto, ¿qué va a ocurrir? Bueno, todos sabemos que las próximas semanas, días van a ser terribles para los venezolanos en términos de nuestra calidad de vida. ¿Eso genera qué? Protestas, exigencias, movilización. Estamos hablando de más de 50 protestas diarias en Venezuela. Los sindicatos, las amas de casa, los ciudadanos. Y ellos optaron por 2 cosas. 1, criminalizar la protesta, criminalizar la disidencia. Y 2, callar a los medios para que nadie se entere, ni los venezolanos ni el mundo, de lo que está ocurriendo en nuestro país. No solamente la ley habilitante, que es un instrumento para el control y de represión total, confesada además, pero además es la creación de un órgano llamado el CESPA, terriblemente peligroso, un centro estratégico para la defensa y la soberanía de la patria, como ellos llaman, al órgano de censura cubano superior, que ahora tiene potestad por decreto presidencial para prohibir que temas pueden ser divulgados a través de los medios. Y basado en eso fue que le dieron esta censura al diario 2001, simplemente por publicar un titular donde decía que había escasez de gasolina. Dígame usted lo que estamos enfrentando los venezolanos en estas horas. María Corina, hay dos preguntas que se confunden en una sola. Y la pregunta va a lo siguiente: ¿cómo sobrevive un país con hiperinflación? Todos los fenómenos de hiperinflación han producido como resultado un cataclismo político. Es inevitable. Y en Venezuela la hiperinflación ya anda, o la inflación anda por el lado del 60%, que antes no era hiperinflación cuando las demás inflaciones del mundo, las tolerables, digamos, como las de Colombia, iban por el 20-25%. Pero cuando las inflaciones hoy, la inflación de Colombia es menos del 3% anual, y ustedes conviven con una inflación del 60%. Eso no es posible, políticamente no es posible. Y eso conduce la ruina de la producción venezolana, porque esta es una inflación causada por falta de oferta. Cuando no hay oferta, pues se produce esta inflación descomunal, y cuando hay exceso de gasto público. Entonces la pregunta va
a esto. ¿Cómo vive el venezolano su día a día? Si a mí me quitan al mes un 5% de mi salario a través de la inflación, ¿cómo sobrevivo, María Corina? Sí, no vive, como usted dice, sobrevive. Yo creo que un incidente que ocurrió hace un par de semanas demuestra el grado de descomposición a que esta gente de manera intencional ha llevado a mi país, Venezuela. No sé si ustedes recuerdan, seguramente sí, porque a todos los venezolanos no, ¿verdad? Generó conmoción la imagen de ese camión de carne accidentado a escasos metros de la casa presidencial, con un chofer agonizante y centenares de personas acercándose no para auxiliar al chofer, sino para saquear el camión. Y al lado había un carro de la policía que, lejos de poner orden, contribuía al saqueo. Eso nos demuestra el nivel de desesperación absoluta que hay en las calles, en los pueblos, en los mercados, en las fábricas venezolanas, doctor Londoño. Pero óiganme bien, esto no es culpa de malas políticas o ineficiencias, esto es intencional. Esta gente quiere tener un país dependiente absolutamente del Estado. Si tú tienes tu mano extendida y vives de migajas, bueno, hoy te doy si te portas bien, y mañana te quito. Y eso genera no solamente un control económico y político, sino también un control espiritual, que al final es lo que quieren, que nos están matando. No nos están matando no solamente el hampa, nos están matando de hambre a los venezolanos, y nos pretenden matar espiritualmente, arrebatándonos la esperanza de que pueda haber un país distinto. Por eso es tan importante estas horas, por eso es tan importante hablarle a los colombianos y al mundo entero, los demócratas del mundo entero, que les duele lo que ocurre en Venezuela y que entienden que esto es un proyecto que trasciende las fronteras. La obsesión del castrocomunismo por hacerse de los recursos venezolanos es para continuar expandiendo este modelo hacia otros países y desde luego a Colombia. Y nos afecta directamente. Y por eso en estas horas que los venezolanos estamos luchando y vamos a derrotar, como lo hicimos el 14 de abril, y vamos a derrotar este régimen. Y exigimos un cambio de régimen ya. No me vengan con el cuento de que eso es golpista. La Constitución establece mecanismos claros por los cuales el pueblo de Venezuela puede luchar por su soberanía y por su libertad. Y a eso apelamos. Por supuesto que nos van a acusar, como lo han hecho de todo, y nos van a perseguir, y nos van a golpear incluso. Bueno, este es el desafío de nuestra generación. Así que, doctor Londoño, a usted y a los colombianos que han seguido valientemente esta lucha que nosotros damos, les decimos ahora más que nunca, los necesitamos cerca, porque sí quieren callar los medios venezolanos, pero yo sé que por ustedes y por tantos otros fuera de Venezuela, que entienden que la democracia y la estabilidad de América Latina, lo que hoy jugamos, no se juega en suelo venezolano, es que el mundo sabrá lo que aquí ocurre y vamos a detenerlos y los haremos retroceder. Claro, María Corina, pero perdóneme una nueva inquietud. Hace poco hablábamos con un ex vicepresidente de PDVSA y nos contaba el desastre técnico y el desastre de producción que es PDVSA. Pero hay otros desastres que estaban en plena marcha y sobre los que queremos que usted nos diga una palabra. Venezuela se había quedado el país más rico en energía, no tenía energía eléctrica. Y los apagones se sucedían uno a otro en todas las regiones de Venezuela, tal vez con la excepción de Caracas, para que no sea demasiado visible la catástrofe. ¿Cómo sigue ese proceso? ¿Lograron encauzar las cosas? ¿Han hecho importaciones suficientes de termoeléctricas para moverlas con petróleo y con un petróleo que además no están produciendo? ¿Cómo están manejando el día a día con la falta de recursos energéticos en Venezuela? Yo creo que no hay sector en Venezuela que no haya sido absolutamente destruido producto de la corrupción y la ineficiencia. Pero creo que el sistema eléctrico nacional es quizás el que mejor lo demuestra. Mire, doctor Londoño, en 50 años, de finales del siglo pasado, en Venezuela se invirtieron alrededor de 48.000 millones de dólares para generar 20.000 megavatios de generación eléctrica. 48.000 millones de dólares para generar 20.000. En los últimos 15 años se ha invertido más del doble. Invertido no, se han asignado 87.000 millones de dólares para producir, para generar la mitad, 10.000 megavatios, cuyo por lo menos un 50-60% hoy no están verdaderamente activos. Usted se da cuenta de lo que estoy hablando. Nada más en la contratación de 41 casos
de plantas termoeléctricas, de generación termoeléctrica, se habla de un sobreprecio del orden de los 24.000 millones de dólares. ¿De qué estamos hablando? Y hoy no es solamente que los pueblos de Venezuela que se quedan sin luz y se les pudre la comida a las amas de casa que tuvieron que invertir todo su sueldo para conseguir la leche o la carne para sus hijos. Se nos quedan los centros hospitalarios sin luz, se nos quedan los puertos y aeropuertos sin luz. Ayer era el centro de Caracas, doctor Londoño. Entonces, mire, estamos hablando frente a una situación verdaderamente crítica, muy delicada, donde yo le digo, en Venezuela cualquier cosa puede pasar por la desesperación que hay en la población venezolana y por la ilegitimidad de esta gente que está dispuesto a cualquier cosa y sin escrúpulos para quedarse en el poder. Ahora, como en el año 58, cuando surgió la fuerza de un pueblo en las calles, clamando democracia y libertad, nuestra generación, doctor Londoño, tiene la responsabilidad de enfrentar este régimen que tiene terribles vinculaciones internacionales, que quieren no solamente controlar Venezuela, sino controlar América Latina, y así lo debemos asumir para derrotarlos en suelo venezolano y con el apoyo de los demócratas de América Latina. Por eso yo les digo a los gobiernos de nuestra región que han con su acción legitimado estos abusos a los derechos humanos y a las prácticas democráticas, no solamente le asundan y traicionan al pueblo de Venezuela, también lo hacen al pueblo de Colombia, al pueblo de Brasil, al pueblo de Ecuador, porque esta es la misma lucha, y al final es una lucha que vamos a ganar. Así que, doctor Londoño, en estas horas difíciles, realmente como venezolana le agradezco a usted y a todos los colombianos que han alzado valientemente la voz por estos principios, y les aseguro que lograremos que estos valores democráticos prevalezcan. Gracias, María Corina. Sabemos que usted tiene limitaciones de su tiempo. No deje de estar en contacto con nosotros. La realidad venezolana nos aflige, pero estamos llenos de esperanza, porque para ustedes también cese esta horrible noche, que vuelva a resplandecer el sol de la democracia y de la libertad en Venezuela, y que los venezolanos puedan volver a comer, a vivir, a desplazarse tranquilos, a ser personas libres. María Corina Machado, diputada venezolana, estaba con nosotros, William. ¿Cómo le parecen estas declaraciones? Mire para dónde nos llevan. Esto es lo que nos están recetando desde Cuba. ¿Qué opina? Para allá vamos, ¿no? Para allá vamos.